¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hoy les traemos un problema aquí de estática. Dice que determinemos el valor de F1, F2 y F3, así como está mostrado aquí en el siguiente esquema. Bueno, chicos, vamos a comenzar la clase viendo un pequeño problema de estática, más conocido como suma de momentos. Bueno, para más fácil pasé el esquema a una libreta para poder hacer los cálculos correspondientes y poder explicar más que nada algunas cosas, algunos comportamientos que vamos a ver sobre este sistema. Cabe notar que todo el sistema de sus unidades está en el sistema inglés. Tenemos las distancias en pies y las fuerzas medidas en libras. El único detalle aquí es este de aquí. Bueno, esta distancia la tenemos en metros. Lo que tenemos que hacer aquí en este caso es convertir estos metros a pies para poder comenzar a trabajar. Si no los convertimos pues a pies, entonces lo que tendremos que hacer es convertir cada una de estas pues al sistema internacional, es decir, los pies a metros y las libras a newtons. Pero en este caso pues nos conviene más convertir porque sería pues un solo cálculo. Y bueno, entonces lo primero que voy a hacer es convertir este número para poder pues comenzar a hacer los cálculos ya sin ningún problema, ¿no? Tenemos que un pie es igual a 0.3048 metros. Bueno, si tenemos 2.13 metros, simplemente por regla de 3 podemos determinar a cuánto equivale ese pie. Y bueno, lo único que tenemos que hacer es multiplicar 2.13 por 1 y dividirlo entre 0.3048. Y tenemos 13. Nos da a 6.98. X es igual a 6.98. Inclusive, bueno, está muy cerca ya del 7. Lo podemos redondear. Vamos a decir que X es igual a 7 pies. Por lo tanto, este es el valor con el que vamos a empezar a trabajar. Y bueno, pues entonces me permito borrar este numerito de aquí. Y aquí le voy a poner 7 pies. Bien, ahora, ¿qué más tengo que analizar en este caso? Bueno, tengo que analizar que tengo varias fuerzas. Algunas apuntan hacia arriba y otras hacia abajo, como lo pueden ver. Esas fuerzas yo tengo que de alguna manera sumarlas para poder tener la condición de equilibrio. Sin embargo, el problema aparte nos muestra una fuerza que no está implícita, pero observándola bien nos damos cuenta que este triangulito de aquí también ejerce una fuerza sobre las vigas. Sobre la viga de abajo, o sea la de color naranja, ejerce una fuerza hacia abajo, la cual la vamos a llamar peso, y una fuerza hacia arriba, la cual va a ser un empuje. Este triangulito, esta fuerza yo la voy a llamar fuerza de soporte. A pesar de que no está en el problema, a pesar de que el problema no me la da, yo sé que está actuando aquí, que aquí existe esta fuerza y que me está alterando la condición de estas vigas. Otra de las cosas de los puntos que debo yo tomar es que el sistema no me está dando el peso ni el centro de masa de las respectivas vigas. Entonces, bueno, quiere decir, como no me los da, pues puedo despreciarlos, es decir, que no los voy a tomar en cuenta. Sin embargo, esta fuerza de aquí, a pesar de que no me la da, sí la puedo tomar. Ese tipo de fuerza, bueno, pues yo la voy a anotar aquí abajo, la voy a llamar fuerza de soporte, la voy a anotar como FS. Fuerza de soporte que va a actuar, como les digo, hacia arriba va a actuar como un empuje y hacia abajo como un peso. Bueno, lo que voy a hacer ahora en este momento es aplicar la primera condición de equilibrio. ¿Qué me dice la primera condición de equilibrio? Bueno, me dice que la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0 y que la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0 para que un sistema se encuentre en equilibrio. Sin embargo, en este tipo de sistemas como suma de momentos, notarán ustedes que todas mis fuerzas apuntan en el eje de las Y, ya sean positivas o negativas, pero no tengo ninguna fuerza en X, es decir, ninguna fuerza horizontal. Por lo tanto, a la hora de aplicar mi primera condición de equilibrio, la sumatoria de fuerzas en X no la voy a tomar en cuenta, solo voy a tomar en cuenta la sumatoria de fuerzas en Y. Y bueno, lo que voy a hacer entonces ahora, como dice mi ecuación, voy a empezar a sumar todas las fuerzas que están en Y. Empiezo. La primera fuerza que me encuentro
es esta de aquí, F1. ¿Hacia dónde apunta? Apunta hacia arriba, por lo tanto su signo va a ser positivo. Y voy a poner aquí F1. La siguiente fuerza que me encuentro, ¿cuál es? Esta de aquí. Apunta hacia abajo, por lo tanto su signo va a ser negativo. ¿Qué valor tiene? No sé si se alcanza a ver en el gráfico. Tiene un valor de 300 libras. Entonces aquí voy a anotar menos 300. Puedo anotar aquí el 300 libras, pero voy a omitir las unidades ahorita por practicidad. Sin embargo, al final sí se tienen que anotar, ¿no? La siguiente fuerza que me encuentro, dijimos que era la de este triangulito, que a pesar que no está, nosotros la vamos a denominar fuerza de soporte. En este caso, por ser la viga de arriba, dijimos que actuaba como un empuje, entonces va a ser hacia arriba y el signo va a ser positivo. ¿Cómo dijimos que se llamaba esta fuerza? Dijimos que se iba a llamar FS, entonces vamos a poner fuerza de soporte. ¿Qué otra fuerza tengo involucrada? Pues la de 50 libras, ¿no? Es la que es esta de aquí. La de 50 libras, vemos que el vector va hacia abajo, por lo tanto el signo que le corresponde es negativo. Otra cosa, aquí la fuerza de soporte actúa hacia arriba, dijimos, como un empuje, pero también actúa hacia abajo, y en ese caso va a actuar como un peso, dijimos. Está en la misma línea de acción, por lo tanto, pues digámoslo así, vamos a anotarla aquí menos Fs. Si ustedes se fijan, tenemos una ecuación positiva y una negativa con la misma variable, es decir, la fuerza de soporte en esta ecuación se va a eliminar. La tenemos que anotar, o sea, daría lo mismo ponerla o no ponerla porque de todo modo se va a hacer 0, pero para hacer los cálculos completos la vamos a anotar. Entonces, bueno, dijimos que la siguiente era con signo negativo y que iba a ser menos 50 libras. Bueno, menos 50. La siguiente, F2, apunta hacia arriba con signo positivo. F2. La siguiente es esta de aquí, la de 200 libras, va hacia abajo, por lo tanto es negativa y va a tener un valor de 200. Y la última es F3, ¿hacia dónde apunta? Hacia arriba, por lo tanto es positivo, positivo F3, y todo eso tiene que ser igual a ¿qué? Pues a 0. ¿Por qué a 0? Bueno, porque es lo que dice mi condición de equilibrio. Es decir, esta ecuación de aquí es la misma que todo esto que acabo de anotar. Todo lo que acabo de anotar se resume en la primera condición de equilibrio. Es decir, sumé todas las fuerzas que encontré en el sistema, todas las y's, ya sea positivas o negativas. Es muy importante que veamos el signo, si va hacia arriba, digo hacia abajo o hacia arriba. ¿Por qué? Pues con eso vamos a determinar el signo de cada literal. Bueno, esa fue la primera condición de equilibrio. Ahora, la segunda condición de equilibrio, bueno, me dice que la sumatoria de los torques o de la fuerza de torque, momento de torque, debe ser igual a 0. Esta es mi segunda condición de equilibrio. Bueno, sabemos que los torques, o el momento de torque, se define como la fuerza por la distancia, es decir, yo debo multiplicar fuerza por distancia para obtener torque. Bueno, pues al igual que la primera condición de equilibrio, lo que voy a hacer es checar todos mis torques, todas las fuerzas que yo tenga involucradas. Para este caso, bueno, un torque siempre me debe dar un punto de giro. Yo debo tener un punto de giro para obtener un torque. El punto de giro puede estar simulado, inclusive no tiene que estar realmente en el problema. Nosotros lo podemos podemos determinar el punto de giro dependiendo de cómo nos convenga. En este problema, por ejemplo, el problema no indica si hay un punto de giro, no nos dice a dónde tenemos que girar. Entonces, por lo tanto, aquí nosotros nos toca pues establecerlo, ¿no? En este caso, yo lo que voy a hacer es establecer el primer punto de torque en F1, o sea, aquí. Es muy importante establecer un buen punto de torque porque con esto también vamos a poder determinar el signo de la ecuación, ¿no? Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Si nuestro torque gira en sentido horario, o sea, en sentido de las manecillas del reloj, vamos a decir que ese torque es negativo. Y por el contrario, si gira al revés, o sea, gira en sentido antihorario, vamos a decir que el torque es positivo. Esto es muy importante de que nos los aprendamos porque si no, pues obviamente todos los cálculos pues nos van a salir erróneos si no sabemos pues determinar ese signo, ¿no? Bueno, entonces, como les había dicho, bueno, aquí tenemos que tener un punto de giro. No nos los da el problema, pero nosotros vamos a establecerlo en F1. Vamos a suponer que F1 fuera el punto de torque. Vamos a hacer un pequeño ejemplo.
vamos a poner este lápiz aquí, vamos a suponer que fuera la viga, el lápiz, y vamos a establecer el punto de giro. Dijimos que F1 va a ser nuestro punto de giro. Bueno, entonces nuestro lápiz va a simular la viga y ese va a ser nuestro punto de torque. Tenemos aquí la primera fuerza dijimos que era F1. F1 dijimos que era una fuerza que apunta hacia arriba. Entonces, como es el punto de torque, es el punto donde va a girar, quiere decir que no hay distancia. ¿Por qué no hay distancia? Porque dijimos que la ecuación de torques era fuerza por distancia. Tenemos la fuerza, pero la distancia pues es 0. ¿Por qué va a ser 0? Pues porque ¿cuál es la distancia que hay de F1 a F1? Pues es 0. No podemos tener una distancia hacia el punto de torque. Quiere decir que la primera nos va a salir 0. La segunda fuerza que tenemos es una fuerza de 300 libras y apunta hacia abajo. Vamos a suponer que este fuera la fuerza y lo apunta hacia abajo. ¿Hacia dónde gira el lápiz? Pues gira en dirección horaria, como las manecillas de reloj. Por lo tanto, ese torque va a ser negativo. La otra fuerza dijimos que era la de soporte, gira hacia arriba. ¿Por qué gira hacia arriba? Bueno, porque dijimos que era un empuje y era como si el lápiz girara hacia arriba. Por lo tanto, ese torque va a ser positivo. La siguiente es la fuerza de 50 libras. La de 50 libras apunta hacia abajo. ¿Hacia dónde va a girar esta viga? Pues hacia abajo. ¿Sale? Lo mismo pasa para la viga de abajo. Vamos a establecer, en este caso como es una segunda viga, tendríamos que establecer un segundo punto de torque, ya fuera en F3, en F2 o inclusive en el soporte. En la fuerza de soporte también podríamos establecer un punto de giro. Pero para hacer nuestro primer cálculo vamos a establecer, dijimos que el punto de giro en F1 y determinar si gira nuestro lápiz o nuestra viga hacia abajo o si gira hacia arriba para poder hacer nuestra ecuación. Bueno, pues lo que dijimos entonces, la primera fuerza que tenemos o el primer torque que tenemos es F1. Entonces tenemos F1 que multiplica a la distancia. ¿Qué distancia hay de F1 a F1? Pues ninguna, 0. La siguiente dijimos que era la fuerza de 300 libras. Dijimos que esta fuerza va a girar en sentido horario, por lo tanto el torque va a ser negativo. Entonces aquí va a ir un signo de menos y va a ir 300 multiplicado por la distancia. ¿Qué distancia hay de este vector, del vector de 300 libras al punto de giro? Pues aquí lo tenemos, creo que no sé si se ve aquí en el problema, se ve aquí, es una distancia de 2 pies. Entonces este 300 va multiplicado por 2. Dijimos que nos íbamos a evitar ahorita poner las unidades por practicidad. El siguiente punto de giro dijimos que era la fuerza de soporte. El Fs, dijimos que la fuerza de soporte es un empuje y actúa hacia arriba. Como actúa en sentido antihorario va a ser positivo. Entonces aquí va un signo de más y dijimos Fs, fuerza de soporte, por su distancia. ¿Qué distancia hay de la fuerza de soporte al punto de giro? Bueno, algunos podríamos pensar, ¿no? Pues podríamos sumar esta distancia más esta distancia y obtendríamos la distancia de fuerza de soporte, pero no, vemos que aquí abajo tenemos 8 pies, es decir que la fuerza de soporte al punto de giro a F1 tiene una distancia de 8 pies, por lo tanto aquí vamos a multiplicar por 8. Bien, la siguiente que tenemos es esta fuerza de aquí, no sé si se alcanza a ver, de 50 libras. Dijimos que esa fuerza hacia donde gira, si ponemos aquí el lápiz, la fuerza gira hacia abajo, o sea en sentido horario, por lo tanto va a ser un signo negativo.